ellos cumplen funciones diferentes en la administración pública y cuando éstas no son cumplidas como debe ser, se producen las faltas disciplinarias. Y las faltas disciplinarias están previstas en la ley del servicio civil, para ser exactos, están previstas en el artículo 85 de la ley del servicio civil. Por ejemplo, se considera como falta disciplinaria la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores cuando éstas están relacionadas con las labores. También tenemos el incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de labor. También tenemos la negligencia en el desempeño de las funciones, el impedir el funcionamiento del servicio público, la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. También tenemos el abuso de autoridad, el causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta. También están consideradas como faltas disciplinarias las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. También es considerada como falta disciplinaria el hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima, del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. También se considera falta disciplinaria realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. La discriminación por raza de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica también es considerada falta disciplinaria. El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo también. También la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente. Todo lo que hemos mencionado son considerados faltas disciplinarias y estas son pasibles de sanción previo procedimiento administrativo disciplinario y estas pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución. La suspensión temporal es de 1 día hasta 365 días y la destitución es la sanción más grave que se impone al servidor que ha cometido falta disciplinaria y esta consiste en el retiro definitivo del servidor de la institución pública y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de 5 años. De modo que todos los servidores deben evitar las faltas disciplinarias, deben cumplir estrictamente con lo que está regulado en las diferentes normas, con lo que está regulado en la asignación de funciones, con lo que está establecido en el Manual de Organización y Funciones, así como en el Reglamento de Organización y Funciones. Muy bien, teniendo en consideración estas faltas disciplinarias que están establecidas en la Ley del Servicio Civil, en el artículo 85, y también en otras normas, es importante tratar este tema de la prescripción del procedimiento administrativo
disciplinario. La prescripción se aplica cuando la autoridad no ha verificado los plazos para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Si bien es cierto que existen faltas que son sancionables y las que hemos mencionado, también es cierto que estas se tienen que procesar oportunamente, no cuando la autoridad considere pertinente, no. Y como siempre, en todo existe plazo de prescripción. Tenemos, por ejemplo, el plazo de prescripción en las demandas, en el cobro de deudas tributarias, de multas administrativas, etc. Igualmente tenemos plazos de prescripción en el procedimiento administrativo disciplinario. Y sobre esta institución está establecida en la Ley del Servicio Civil, en el reglamento de esta ley, que es el Decreto Supremo 040-2014 PCM, y en la Directiva 02 del 2015 de Servir, que ha tenido algunas modificaciones, pero esta sigue vigente y se sigue aplicando a los diferentes procedimientos administrativos disciplinarios. Y también Servir ha establecido pautas en el procedimiento administrativo disciplinario. Por ejemplo, tenemos el informe técnico 722-2021, el informe técnico 712-2021, Servir, que, como es lógico, tiene que concordar con las normas que ya he mencionado. No puede haber desconocimiento de la norma que regula la prescripción, ¿no? Asimismo, tenemos el informe técnico 433-2021, ¿no?, que establece que corresponde a las propias entidades en forma exclusiva efectuar el cálculo de los plazos de prescripción. Cuando nosotros revisamos la Ley del Servicio Civil, verificamos que la prescripción está establecida en el artículo 94. Y si revisamos el Decreto Supremo 40-2014 PSM, que es el reglamento de la Ley del Servicio Civil, verificamos que el artículo 97 establece la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario. En otras palabras, la prescripción significa que la autoridad competente pierde legitimidad, pierde competencia para iniciar un procedimiento disciplinario, así esté demostrado, comprobado la falta disciplinaria, así se haya causado daños a la entidad como consecuencia de esta falta disciplinaria. De manera que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario tienen que tener mucho cuidado con respetar estos plazos. Y si no lo hacen, simplemente el proceso decae y ya no hay nada que hacer administrativamente hablando, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay daños cuantiosos como consecuencia de estas faltas, existen responsabilidades civiles y penales, ¿no? Recordemos que nuestra legislación, cuando se refiere a los servidores, establece 3 tipos de responsabilidades: las responsabilidades administrativas, las responsabilidades civiles y las responsabilidades penales. ¿Qué dice la Ley del Servicio Civil? Claramente establece que la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe a los 3 años calendarios de haber cometido la falta disciplinaria, salvo que durante ese periodo, o sea, mientras que no pase los 3 años, la Oficina de Recursos Humanos tome conocimiento de esa falta disciplinaria. En ese caso, operará 1 año calendario después de esa toma de conocimiento. Ejemplo, ¿no?
se comete la falta disciplinaria hoy día 17 de abril del 2023. Nadie dice nada, no existe ningún procedimiento disciplinario hasta el 17 de abril del 2026. Y de pronto alguien se da cuenta el 18 de abril y quiere iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Ya prescribió la acción, no hay nada que hacer. Simplemente se eleva esos actuados que acreditan la falta disciplinaria al titular del pliego para que éste declare la prescripción de oficio, porque así establece la norma, ¿no? No es como en las deudas tributarias, ¿no? Cuando se trata de deudas tributarias, el contribuyente tiene que pedir la prescripción. La entidad no puede declarar la prescripción de oficio. Todo lo contrario ocurre en el procedimiento administrativo disciplinario. La autoridad está facultada a declarar la nulidad de oficio. Si hablamos de titulares, en materia de recursos humanos tenemos a los gerentes municipales en las municipalidades, a los gerentes generales en los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ellos son los competentes en estas entidades para declarar la nulidad de oficio. Si, por ejemplo, se detecta la comisión de una falta disciplinaria faltando un día, en el mismo ejemplo, ¿no? Hoy día, 17 de abril, se comete la falta disciplinaria. Toman conocimiento el 17 de abril de 2026. La norma establece de 3 años calendarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El mismo 17 de abril del 2016 inician el procedimiento disciplinario. Entonces, muchos pueden decir, pero ya pues, en el último día inició el procedimiento disciplinario, pero al día siguiente ya está prescrito porque pasaron los 3 años. No es así. En este caso se interrumpe y se inicia la contabilización de un nuevo plazo que es de 1 año, ¿no? Entonces la norma dice, la prescripción operará 1 año después de la toma de conocimiento por parte de la entidad, ¿no? O sea, iniciaron el 17 de abril del 2026 el procedimiento disciplinario. Entonces la autoridad tiene 1 año para pronunciarse, ¿no? Entonces, 17 de abril inician el procedimiento disciplinario. ¿Cómo inician? Con una resolución debidamente motivada, sustentada con todos los medios probatorios, le corren traslado al servidor, el servidor puede solicitar que le amplíen el plazo a 5 días más, porque la ley dice 5 días. Luego el trabajador hace su descargo, ese descargo es evaluado por el órgano instructor considera que no ha desvanecido las imputaciones, el servidor hace un informe y recomienda la sanción contra el servidor y lo deriva al órgano sancionador. El órgano sancionador le corre traslado de este informe del órgano instructor y el servidor tiene la posibilidad de solicitar un informe oral o presentar un informe escrito rebatiendo todo lo que dice el órgano instructor, y el órgano sancionador finalmente será el que se pronuncia de manera definitiva en primera instancia. Si el servidor considera que la sanción es injusta, es irracional, es exagerada, no guarda coherencia con la falta que ha cometido, está facultado a interponer recurso de apelación. La apelación la resuelve el Tribunal del Servicio Civil, y si el Tribunal del Servicio Civil confirma esta sanción que el trabajador consideró que es lesivo a sus derechos, el servidor puede demandar la nulidad de esa resolución del Tribunal del Servicio Civil mediante el proceso contencioso administrativo. Esa es la forma de actuar en el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? El 17 de abril de 2026 tomó conocimiento, entonces la autoridad inicia el procedimiento disciplinario ese mismo día,
no deja que prescribe y en un plazo máximo de un año se tienen que pronunciar, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el 17 de abril inicia el procedimiento administrativo disciplinario y emite la resolución de sanción el 19 de abril del 2026? En este caso, ha prescrito la facultad sancionadora porque pasó el año, ¿no? De modo que en esto las entidades tienen que tener en consideración, ¿no? Y si no la tienen, el servidor presenta la prescripción y puede decir, ¿no? Me iniciaron el procedimiento administrativo disciplinario el 17 de abril del 2026. Ahora estamos 18 de abril del 2027. Pasó un año, entonces ha prescrito y presenta la prescripción. La entidad lo único que tiene que hacer es verificar que efectivamente es cierto lo que dice el servidor. Verifican, ¿no? Carambas, pasó el año, ya pues lo que queda es elevar al titular del pliego para que el titular del pliego declare la prescripción. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que cumplir, ¿no? Pero algunas instituciones, a pesar que está prescrito, inician el procedimiento disciplinario. Sin embargo, eso acarrea pérdida de tiempo, pérdida de recursos humanos, cuando ellos pueden tranquilamente emplear su tiempo en otras funciones que están establecidas en las normas de cada entidad. Ahora, en el caso de los ex servidores, el plazo de prescripción es de 2 años calendarios computados desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción. Ahora, muchos dicen, carambas, hoy día yo cometo la falta disciplinaria. Hoy ya estamos 17 de abril del 2023. Mañana renuncio y me voy. Ya soy ex servidor. Y pasan 2 años, ya prescribió todo, ya no hay nada. Y eso no es así. Aparentemente es así, pero no es así. Y les voy a decir por qué. Se considera ex servidor para la ley del servicio civil al que comete falta como ex servidor. Caramba, acá hay un enredo, ¿no? Les pongo el ejemplo, ¿no? La ley 27.444, ¿qué dice? Que un servidor está impedido de asesorar, de patrocinar en los casos que conoció por el plazo de 1 año. Y si lo hace, comete falta disciplinaria como ex servidor. Les pongo un ejemplo. Resulta que un servidor ha sido gerente municipal. Ya, ha sido gerente municipal. Y él tiene en sus manos un recurso de apelación de una multa administrativa. Le llegó hoy día. Y mañana renuncia y pasado le buscan, dicen, usted es bueno en temas administrativos, en multas administrativos, quiero tomar sus servicios. Y él acepta la propuesta del multado, del infractor. ¿Y qué hace? Presenta un informe escrito mencionando que esa multa administrativa no tiene sustento técnico ni legal y pide que el recurso de apelación se declare fundada. En este caso, ¿qué pasó? Él está impedido porque recién renunció y pasó un día y sin embargo ya asesoró a un administrado y justo del recurso de apelación que ya había llegado a sus manos. Entonces, en este caso, él comete falta disciplinaria en su condición de ex servidor. A esto se refiere el segundo párrafo del artículo 97.2
del Decreto Supremo 040-2014 PSM. Entonces, en ese caso comete la falta disciplinaria y el plazo de prescripción es de 2 años desde que la entidad conoce de la comisión de la infracción. No es como en el caso de los servidores que están en plena vigencia, que es de 3 años la prescripción. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, en eso siempre han existido dificultades, ya han existido pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil aclarando esta situación. Inclusive existen resoluciones que son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Son precedentes vinculantes que ha establecido el Tribunal del Servicio Civil al resolver estos casos que se han presentado en diferentes entidades del Estado. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el órgano sancionador, a pesar que todo está prescrito, decide sancionar al servidor? Lo que sucede es que el servidor presenta el recurso de apelación, no está facultado, y lógicamente el Tribunal del Servicio Civil le va a dar la razón, declarará fundado el recurso de apelación, se basará en los plazos. Verifica que pasaron los plazos y lo que va a hacer es revocar esa resolución de sanción y dejarla sin efecto, ¿no? Pero puede darse el caso que el Tribunal del Servicio Civil confirme esa sanción. En ese caso, el servidor presentará la demanda contenciosa administrativa. Muy bien, vamos a responder las preguntas que realizan nuestros amigos del Facebook. Juan Guamán nos pregunta: si un servidor administrativo del decreto legislativo 276 falta a su trabajo 3 días no consecutivos, ¿se considera abandono de trabajo? A ver, para responder con precisión vamos a leer lo que dice el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil 30.057. Faltas de carácter disciplinario. Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Nos vamos al literal J de este artículo 85, que establece lo siguiente: son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución previo proceso administrativo. Literal J. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendarios. En el caso que nos preguntan, se trata de un servidor que falta a su trabajo 3 días no consecutivos. Ojo, el hecho de que el servidor no asista ya es falta disciplinaria, pero en este caso puede ser considerada como falta leve, porque acá la norma dice: se considera falta disciplinaria grave que puede ser sancionada con suspensión o destitución las ausencias por más de 3 días consecutivos. En el caso que estamos comentando, se trata de 3 días no consecutivos. Sin embargo, esta falta puede ser sancionada como falta leve, y lo que establece la norma es que existen descuentos, y esos descuentos no significa que al servidor no se le va a sancionar, ¿no? Eso no. Y eso lo dice claramente este decreto legislativo. Y vamos a precisar dónde dice. Dice:
los descuentos en el artículo 27, así para ser precisos. Artículo 27 del decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Vamos a leer de manera completa el artículo 27, que dice: los grados de sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, debiendo contemplarse en cada caso no solo la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia serio agravante. Los descuentos por tardanzas e inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción. Una falta será tanto más grave cuanto más elevado sea el nivel del servidor que la ha cometido. Ahí está clarísimo, ¿no? Como podemos ver, el segundo párrafo dice: si a un trabajador le descuentan por una tardanza o por una inasistencia, esta no tiene naturaleza disciplinaria, por lo que no exime de la aplicación de la debida sanción. Es decir, si el servidor inasistió 3 días no consecutivos, cometió falta, le descuentan, ese descuento no significa que ya le están sancionando, no, porque la ley dice solo se paga al trabajador que cumple con su horario, que cumple con la jornada de trabajo, porque no sería justo, pues no, el trabajador no va y le van a pagar, no, pues no va, no se le paga. Y ese descuento no significa que ya pues no se le va a sancionar. Acabamos de leer el artículo 27 y el segundo párrafo precisa que los descuentos no eximen de la sanción disciplinaria. Así que, mis estimados amigos, a tener mucho cuidado. No cuesta nada comportarse bien, ¿no? Si yo sé que cometí la falta, bueno, pues si me sancionan, no tendría por qué reclamar, ¿no? Salvo que se trata de una ausencia totalmente justificada y que no es considerada, ¿no? Por ejemplo, estoy acudiendo a mi centro de trabajo, faltando 3 cuadras, se produce un accidente y no me dejan pasar, viene la policía, señor, todavía nadie pasa, que acabamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente. Y no llego al trabajo. Entonces yo demuestro, ¿no? Tomo las fotografías, grabo los videos y presento mi justificación. En este caso no tendrían por qué sancionarme. Llegué tarde al trabajo, no por mi decisión, no por mi culpa, sino porque no tuve la oportunidad de llegar justamente porque se produjo este accidente, ¿no? En esos casos sí, pues sería irracional que la entidad sancione, ¿no? Pero en los casos en que el trabajador simplemente no va, no acude, porque no quiere ir, porque tiene otras cosas más importantes, entre comillas, que realizar, y no justifica con pruebas contundentes, se merece la sanción. Así que a tener mucho cuidado y hay que ser leales, fieles a la institución, porque la institución paga a los servidores del Estado. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría compartir con ustedes este tema muy importante, la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario en las entidades públicas. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación, me pueden escribir con toda confianza al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Nosotros estamos a tu disposición para las sugerencias que puedas realizar y tratarla en la próxima charla
que va a ser el lunes 24 de abril a partir de las 8:30 de la noche. Muy bien, estimados amigos, nos reencontramos el próximo lunes.